El grueso de la antropología en el mundo occidental es Estados Unidos, también en parte Gran Bretaña. El mundo occidental está gobernado al final por Estados Unidos, que es la principal potencia desde el periodo de la Guerra Fría. Entonces la cultura estadounidense y británica ha penetrado con mayor fuerza en todo el continente europeo, en España muy poco, es verdad que algo sí de importancia hay en nuestro país dentro de la cultura, pero el problema es que la cultura de España hay un grave problema ya dentro de nuestro propio país. Bueno, pues aquí voy a hablar de arqueología, de antropología, de humanistas en el periodo moderno, pintores, artistas en general de la edad moderna europea, española, también del ámbito de la literatura y, como no, hablar de historiadores importantes tanto en el mundo anglosajón como Estados Unidos que dejaron mucha huella y otros también del mundo europeo. Un humanista neerlandés como Gerardus Johannes Vossius, que él fue autor de obra pedagógica para el estudio del griego y del latín, es decir, de las lenguas primordiales de la Edad Antigua, y la obra es de Historicis Graecis, que es al final una de sus obras más importantes. Es decir, el propio humanista neerlandés se empleó o se especializó en el estudio de dos lenguas tan importantes en el ámbito del mundo occidental como fueron el griego y el latín, que hoy en día son las que predominan en el mundo actual. España, Portugal, Italia, Grecia, Francia y así algunos estados que fueron conquistados, que fueron sí, conquistados y también podríamos decir colonias del Imperio Romano durante siglos. Una familia de pintores de origen alemán, aunque trabajaron en España y que dejaron una huella importante en la edad moderna de nuestro país. Jorge Fernández Alemán fue escultor de probable origen alemán y que, bueno, el propio Fernández Alemán estuvo trabajando en Sevilla. La obra es Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla, que se encuentra en la diapositiva. Alejo Fernández, el hermano, fue pintor español de origen alemán. La obra es Detalle de la Virgen de los Navegantes de 1530, también se encuentra en la diapositiva. Y Pedro Fernández fue pintor renacentista español, de tendencia italianizante, y que fue el suegro de Alejo Fernández, porque Alejo Fernández se casó con su hija. La obra de Pedro Fernández, Detalle del retablo de Santa Elena de 1521. También se encuentra en la diapositiva y son figuras importantísimas de la época moderna en Europa y también en el arte español, porque ellos trabajaron en España, aunque venían de origen alemán. Trabajaron en España y fueron pintores españoles. Gonzalo Fernández de Oviedo fue historiador, cronista de Indias y administrador español. Un historiador importante en la Edad Moderna española, en la historia. Y luego hubo dos historiadores italianos como Giovanni Battista Adriani, que fue historiador y político italiano, que escribió para Cosme de Medici, Cosme I de Medici, la obra La crónica de su tiempo. Los Medici fueron una familia rica, apoderada y que, bueno, pues tuvieron un gran poder en la Edad Moderna europea, en Italia, en Florencia más concretamente, y ellos eran los que, bueno, pues llamaban a los artistas para realizar obras. Francesco Guicciardini fue historiador y político italiano. La obra es Historia de Italia, de 1537-1540. Por cierto, Adriani, Battista Adriani, fue discípulo de Guicciardini. Es decir, fueron dos historiadores importantes en la época moderna italiana. Y saltando de una era, la Edad Moderna, a otra, la Edad Contemporánea, destacó la historia en Estados Unidos con Charles Austin Burt, que fue historiador estadounidense. La obra es American Government and Politics de 1910, una figura importantísima, siendo historiador en Estados Unidos y su huella pues, es muy recordada. En España es desconocido totalmente, pero en el mundo europeo es de las figuras que su legado perdura y que además su huella continúa en la actualidad. La antropología, una rama de la ciencia en la cual estudia al ser humano, a los animales, a las plantas, al igual también que la arqueología. Es decir, los antropólogos lo que estudian es
estudio de cómo han ido evolucionando las especies, tanto humanas como la flora y la fauna, a lo largo del periodo prehistórico. Hubo dos importantes en Estados Unidos, como fueron Robert Harry Lowe, que fue antropólogo estadounidense de origen austriaco, la obra es La Organización Social de 1948, y también Ralph Lipton, que fue antropólogo estadounidense, la obra es El estudio del hombre, una introducción de 1966. Ambas figuras realizan estudios al final sobre el ser humano, la acción social, más que de los animales o de las plantas, porque la antropología está más cercana al estudio del hombre. Pero también un antropólogo puede estudiar o se puede dedicar o se puede también especializar, más que dedicarse, se especializa en otros ámbitos de las ciencias humanas. La arqueología descubre la ruina, la historia también, tiene más cercanía con la antropología por los restos del pasado prehistórico. Hiram Bingham fue arqueólogo estadounidense, descubrió las ruinas de las ciudades de Vicos y Machu Picchu, la obra es La ciudad perdida de los incas de 1948. Y Sylvanus Griswold Morley fue arqueólogo estadounidense, se especializó en el estudio de los jeroglíficos de la cultura maya. La obra es An Introduction to the Study of Maya Hieroglyphs de 1915, que es un estudio o una introducción sobre el estudio de los jeroglíficos mayas que se publicó en ese año. Griswold Morley se especializó, como he dicho, en los jeroglíficos de la propia cultura maya, una de las más importantes de la Edad Media, incluso anterior, en América, en Hispanoamérica. Y luego Big Man también se especializó en ciudades importantes, sobre todo de Hispanoamérica, de México, como Machu Picchu, porque es una ciudad además, o una zona muy importante para el ámbito de la arqueología. La arqueología estadounidense, como la antropología estadounidense, es muy importante en todo el ámbito anglosajón y muy conocido en Europa, pero figuras que he nombrado en nuestro país no se conocen. Una lástima, porque ellos han dejado huella. Es verdad que ha habido aquí también en nuestro país grandes arqueólogos que tampoco son conocidos. Pero bueno, la cultura de España cuesta más entenderla. Sobre todo las ciencias sociales en nuestro país no tienen el tirón que otras materias o otros ámbitos eh, del mundo histórico. Y de la arqueología del otro charco, del Atlántico, ahora la arqueología más cercana al mundo europeo. Sir Charles Leonard Bullitt fue arqueólogo británico, la obra es Desenterrando el pasado de 1930. Arthur John Evans fue arqueólogo británico, realizó excavaciones en Finlandia y en los Balcanes. Una figura, John Evans, muy importante, porque realizó en el ámbito europeo, pero también Leonard Woodley, que fueron dos arqueólogos británicos que realizaron estudios sobre el pasado prehistórico a nivel europeo y anglosajón. Comentar que en España si son conocidos o no, no son muy conocidos. La familia Amis dejó huella en el ámbito literario. Es verdad que Kingsley Amis fue más escritor, estuvo más relacionado dentro del mundo del arte literario, su hijo también, aunque su hijo, aparte de ser novelista, ahora lo voy a comentar, se dedicó al periodismo. Kingsley Amis fue poeta, narrador, crítico británico, se formó durante los años siguientes al fermento revolucionario que animó al escenario literario británico a mediados de los años 30, reflejó de un modo ejemplar el desencanto de los intelectuales y su estado de ánimo al replegarse a posiciones individualistas. Él fue uno de los principales Kingsley Amis más destacados dentro del escenario literario británico y sobre todo de ese fermento revolucionario de los años 30. Y luego es verdad que se desencantó con los intelectuales, su estado de ánimo, al final el propio Kingsley Amis se refugió o se replegó a ámbitos o posiciones más individualistas. La obra de Kingsley Amis, Jean el Afortunado, de 1954, y su hijo Martin Amis fue novelista y periodista británico. La obra es Campos de Londres, de 1989. Dos figuras importantísimas en el arte literario anglosajón, el periodismo, como fue Martin Amis, pero que su legado es primordial para comprender. Ambos han continuado, tanto padre como hijo, dentro del ámbito artístico de la literatura, aunque
su hijo Martín Amis también se dedicó al mundo del periodismo. He nombrado a arqueólogos anglosajones dentro del mundo estadounidense y británico, muy importantes y una de las ramas más destacadas de Europa y de América. Bueno, pues también hubo arqueología francesa con Salomon Reynolds, aunque Salomon Reynolds fue arqueólogo y antropólogo. También he hablado de antropólogos o antropología estadounidense y Reynolds fue uno de los arqueólogos y antropólogos más destacados del país. La obra es Descripción del Museo de Saint-Germain de 1894. Figura importantísima, muy conocido en el ámbito europeo y desconocido como la gran mayoría de las diapositivas que he explicado en nuestro país. Odio fue escultor francés. Su estilo artístico de grandes dimensiones fue algo frío y estuvo muy influido por la antigüedad grecorromana. Es decir, le influyó mucho, al final, eh, el neoclasicismo, que es casi la recuperación de ese periodo artístico de Grecia y Roma, que el Renacimiento es casi recuperar el arte antiguo, el arte grecorromano. Bueno, pues a Clodio, al principio las grandes dimensiones eran muy frías, más o menos su estilo muy frío, muy influido por la antigüedad grecorromana, es decir, de las dos principales potencias del mundo occidental, porque luego en el mundo oriental hubo grandes potencias como Mesopotamia, el antiguo Egipto o incluso Persia. Por el contrario, sus terracotas, pequeñas y de gusto rococó, estuvieron llenas de vida y de movimiento. Es decir, que las obras de arte grandes eran más frías, influidas por la antigüedad griega y romana, y en cambio sus terracotas pequeñas y de gusto rococó más eran pues con un movimiento que se veía en la obra o incluso llenas de vida. La obra que se encuentra en la diapositiva es Sátiro con banquete de 1798. Hablar de uno de los artistas franceses más influyentes del siglo XVIII, que por cierto el siglo XVIII es el periodo del neoclasicismo y también el siglo de las luces, la ilustración, cambio de paradigma, críticos con los ámbitos eclesiástico y políticos, sobre todo con las monarquías absolutistas. Fue el comienzo de la era de las revoluciones, tanto en Europa como en América, durante más o menos eh, un siglo, porque entre Estados Unidos fue 1776 y el otro 1848 más o menos, entre el siglo XVIII y la mitad o la primera mitad del siglo XIX, comenzó un periodo revolucionario que comenzó con cambios políticos y las caídas de las monarquías. ¿Qué hubiese pasado si no llega a haber existido la Ilustración o no hubiera habido grandes críticos en el ámbito de la filosofía, de la historia o de la literatura e incluso del arte? Pues que a lo mejor la situación de las monarquías hubiera existido siendo absolutistas, lo digo, porque yo soy historiador, hasta el siglo XX o incluso hasta la actualidad. Así que, gracias a los pensadores de la Ilustración, la situación cambió hacia estilos más revolucionarios y luego, posteriormente, a democracias en Europa y en gran parte de América. He hablado de la arqueología anglosajona con Estados Unidos, Gran Bretaña a la cabeza, de la arqueología francesa. Ahora también destacó la arqueología germana. Heinrich Schliemann fue arqueólogo alemán, uno de los pioneros en la arqueología, desenterró Troya y descubrió las civilizaciones prehistóricas griegas. La arqueología es el estudio de las zonas prehistóricas o incluso también de la antigüedad, donde bueno, pues se llevan a cabo ruinas importantísimas que realizaron grandes arqueólogos en el siglo XIX, sobre todo en la era contemporánea, en los últimos 200 años, donde su legado es primordial para comprender cómo vivieron las civilizaciones prehistóricas o de otras edades de propia historia humana. De la arqueología a la historia germana. Johann Gustav Droysen fue historiador, filólogo y político alemán. La obra es historia de los sucesores de Alejandro de 1866. También incluso
escribió o publicó una obra que fue Historia de Alejandro Magno. Es decir, aunque bueno, yo he puesto esta obra, en la cual el propio historiador germano se especializó en la época antigua y más concretamente en Grecia, aunque él se especializó en la era antigua occidental. La pintura germana es primordial para entender la historia de la Alemania reciente. En 1871, Alemania se unificó como Italia, que se produjeron las unificaciones de ambos países. Es decir, que Alemania e Italia tienen una historia muy reciente. Es verdad que en Italia ha habido muchos territorios, en Alemania también, pero su historia conjunta no empezó hasta las dos unificaciones, que fue en 1871. Hace unos años se cumplieron 160 años de la unificación de ambas eh, potencias europeas o países. La pintura germana. Adolf von Menzel fue pintor alemán, comenzó su carrera artística como dibujante e ilustrador. Y la obra es La hermana del artista, una vela de 1847, una figura pues primordial para entender la pintura germana contemporánea. Sí, Loira fue uno de los principales economistas más destacados en Italia y en Europa, aunque también se dedicó a la sociología. Considerado por los historiadores de la economía como el gran teórico del socialismo agrario, estudió el problema de la distribución de la riqueza y de la propiedad de la tierra, algo pues que fue lo que comenzó también con el capitalismo, con Adam Smith, eh, o incluso Stuart Mill, que fueron los principales economistas y teóricos, aparte que Stuart Mill fue filósofo también. Bueno, pues Adam Smith o incluso otros economistas dentro del ámbito del comunismo, el socialismo, el anarquismo. También dejaron huella. La obra de Loira y el capitalismo de la es ciencia, de 1901. A Chile, Loira es uno de los principales economistas, en la cual, bueno, pues dejó huella en el ámbito del socialismo agrario, que fue uno de los grandes teóricos italianos, y también estudió pues, ese problema de cómo distribuir la riqueza, el de la propiedad de la tierra, es decir, cómo hablan en la actualidad muchos de los economistas más primordiales e importantes a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial. Su legado en el ámbito de la economía italiana fue importante. Y de la economía a la literatura italiana. Giovanni Morelli fue escritor, crítico de arte y coleccionista italiano, que creó un método de atribución de obras de arte basado en la comparación de ciertos detalles morfológicos de los personajes de un cuadro. La obra es Estudios de crítica de arte sobre la pintura italiana, uno de los principales críticos que realizó además obras en torno a la propia pintura de Italia o de incluso también de Italia, de artistas del momento en la edad moderna de su país. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, que lo he comentado, y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la cultura, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la psiquiatría o la psicología, que están muy relacionados con el ámbito del pensamiento y de la ayuda del ser humano, eh, que dejaron además huella en todo el ámbito europeo y también, bueno, artistas españoles, historiadores, bueno, algún cronista español, que es importante también comprenderlo. Así que, si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo europeo y estadounidense en el ámbito cultural, darle a like, suscribiros y comentar. Vuelvo a repetir que soy historiador y os mando saludos.